Hola, saludos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar acá y mirar este video. Hoy traigo algunas reflexiones acerca del tema de violencia doméstica. La violencia intrafamiliar, este mal que afecta a las sociedades, la familia, la iglesia. Este mal que trae tanto dolor al corazón de las personas que lo viven, de los niños, de las mujeres y de algunos hombres también. Las estadísticas dicen que de 10 personas que sufren violencia, 8 son mujeres y 2 son varones. Así que bueno, sabemos que la violencia viene del corazón humano, de un corazón no regenerado. Es una de las consecuencias del pecado. Y bueno, por lo tanto, cualquier persona puede dar violencia, tener conductas abusivas y maltratantes hacia los demás. Así que bueno, empezamos a derribar mitos, ¿verdad? La gente que piensa que dentro de los creyentes no hay violencia, esto es un mito, porque sí existe mucha violencia en la iglesia. Y bueno, es algo con lo que tenemos que trabajar, ir creciendo, primero en conocimiento para poder distinguir, discriminar todas estas conductas que posteriormente debemos de tomar la decisión para corregirlas. Y bueno, quiero primero dar este versículo bíblico que me encanta, que está en Efesios 4:31. Pablo le dice a los efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si Pablo está diciéndoles que se quiten, es porque es algo que ellos pueden hacer, es algo que se puede hacer y que estamos los creyentes capacitados con el Espíritu Santo para poder darnos cuenta, observar estas conductas y poder trabajarlas, ser dóciles, ¿verdad? A ese llamado que nos hace y a ese proceso que nos hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Quítense es un imperativo, eso quiere decir que es un mandato, no es una sugerencia. Así que bueno, para empezar, tenemos palabra muy firme como siempre. El Señor nos da palabra que es verdad y palabra muy firme. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué nos mandan tan rigurosamente a quitarnos estas conductas de nuestra vida? Porque la violencia es algo que afecta, es un mal que afecta a la sociedad, que daña el alma humana, que daña el corazón. Y el corazón es lo más preciado que tenemos, es algo que el Señor nos pide entregarle y nos pide cuidar como un tesoro. Así que va encaminado hacia eso. Proverbios 22:24 nos dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Veamos que hay mucha palabra acerca de eso, acerca de que Dios odia y está en contra de la violencia y nos manda a nosotros a despojarnos de esas actitudes maltratantes que podemos tener hacia el prójimo. Y bueno, ¿qué entendemos por violencia? Todos estos conceptos se encuentran en los diccionarios, usted puede buscarlos en internet. Hay sinónimos, por ejemplo, abuso, maltrato, ¿verdad? Maltrato tiene que ver con ya una conducta, ¿verdad? De un daño, ¿verdad? En perjuicio del otro. El abuso es hacer mucho, ¿verdad? Así como gente dice, bueno, yo abuso del alcohol, la gente que puede abusar de la tecnología, abusar de la pornografía, abusar sexualmente de una persona, es hacer un uso excesivo, ¿verdad? Ya sea de una persona, de una situación, de una cosa, un objeto. El abuso tiene que ver con esto, ¿verdad? Con un uso excesivo. Entonces el abuso es cuando en exceso y de manera permanente nosotros podemos tener maltratos, ¿verdad? Y violentar a otra persona. Y eso puede ser en perjuicio de la otra persona o en perjuicio nuestro propio. Por ejemplo, el abuso del alcohol, ¿verdad? Bueno, violencia doméstica. Hay algo muy importante. Es casi lo mismo decir violencia doméstica y violencia intrafamiliar
pero no es exactamente lo mismo. Doméstica se refiere a la casa, al hogar, donde cohabitan las personas que están filiadas por algún vínculo de consanguinidad, filiación, ¿verdad? Estas personas que viven, que cohabitan en un hogar, eso se le llama violencia doméstica. Intrafamiliar puede ser incluso con la familia extendida que no viven exactamente en el hogar, siguen siendo familia. Por ejemplo, violencia entre hermanos o entre padres e hijos, quizás viven de manera separada, pero cuando se ven o de alguna manera existe violencia. En este caso, lo que yo voy a hablar es de violencia doméstica, o sea, la casita donde viven la pareja con sus hijos. Y entonces la violencia se puede dar entre ellos dos, ¿verdad? Que es la relación conyugal, ya sea que estén casados o vivan en unión libre. Incluso pueden haber también violencia entre novios, ¿verdad? Que no se han casado, pero bueno, este no es el tema de este video. Violencia conyugal o en las relaciones parentofiliales, que es con los hijos. Y bueno, ¿qué es violencia? ¿Qué entendemos? Un comportamiento humano que tiene un objetivo. El único objetivo y más grande que tiene la violencia es el control. El control y el daño hacia la integridad física, psicológica, sexual, social, espiritual, patrimonial, que tiene que ver con todos los recursos. El daño hacia esa persona, hacia la integridad en cualquiera de estas áreas, porque recordemos que somos personas integrales. Tiene que ver todo. Si a mí me dañan emocionalmente, me están dañando espiritualmente y me están dañando también físicamente, porque puedo crear una somatización en el cuerpo, una enfermedad a raíz de este problema emocional. Y bueno, esto se da bajo el vínculo de una relación familiar, que es lo que más daño causa. Saber que la persona que debe amarte, que debe cuidarte, ¿verdad? Que es el que te cuida y está en esa relación, ¿verdad? De validación y de protección y de seguridad, es la que te hace daño. Y esto es una paradoja, ¿verdad? Que una paradoja es una contradicción. Bueno, si me ama, si se supone que es la persona que yo confío, si es bueno, no digo mi otra mitad, sino si es una persona que está unida, o sea, una unión espiritual, es el que me daña, es el que hace daño. Todo lo estoy poniendo en primera persona para que te puedas identificar. Entonces esto es una paradoja. Que venga la violencia y que venga el maltrato de esa figura de apego. Esto es lo que más daño causa. Y bueno, sabemos que hay ayuda del Señor, ayuda de Dios. No dejemos de orar. Y hago este recordatorio, no dejemos de orar por todas esas situaciones en las que nos podemos ver envueltos y en las que las mujeres principalmente sufren tanto. No dejen de orar. Ten esperanza y confianza en el Señor. Segunda de Samuel 22:3 nos dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Ese es un versículo precioso que nos recuerda la función que tiene Dios en nuestra vida, de protegernos. Él es nuestro refugio. Al mismo tiempo tenemos la colaboración humana, que es lo que usted y yo hacemos en este proceso de darnos cuenta de esta violencia, darnos cuenta de la situación que estamos viviendo. Y en esto Pedro es muy enfático cuando nos dice en su primera carta: queridos hermanos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma, que se aparten. ¿Y qué es esto? ¿Qué nos está diciendo? De la violencia, entre otras cosas, ¿verdad? Que se aparten de esto. Nosotros colaboramos
ayudamos a colaborar en nuestro proceso de protección y de seguridad en contra de la violencia al apartarnos. No tenemos que tolerar, no tenemos que guardar el secreto como lo vamos a aprender ahorita. Somos llamados a tener un papel activo y a procurar la paz. Usted y yo, como creyentes, estamos llamados a procurar la paz, a ser pacificadores. También, como Jesús nos decía, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, la violencia tenemos que saber confrontarla. ¿Qué significa confrontar? Poner enfrente una cosa de otra, comparar. Yo confronto cuando pongo la mentira con la verdad y saco una conclusión por un análisis que hago, que es lo correcto para mi vida. La oscuridad con la luz, lo bello con lo feo. Podemos confrontar muchas cosas. Actitudes, la actitud que una persona tiene conmigo con la actitud que yo tengo con esa persona. Podemos confrontarlas. Eso es poner enfrente y comparar. No podemos confrontar lo que no identificamos. Si es un espejo y yo solamente conozco lo malo, la oscuridad, la violencia y no conozco la contraparte, ¿cómo voy a hacer para confrontar? Y por eso es que las mujeres, recordemos que pueden haber hombres maltratados, pero me voy a dirigir a las mujeres. Las mujeres no pueden salir del ciclo de la violencia, no pueden salir si no aprenden a identificar lo que están viviendo, ¿verdad? Y la violencia se fortalece, esto que les decía del secreto, desde la ignorancia y desde el secreto. Una cosa es la ignorancia, cuando yo no sé, yo no entiendo qué es lo que me está pasando, porque tal vez las mujeres pueden decir, a mí no me pegan, pero me hacen sentir mal, me duele el comportamiento, me duelen las palabras, me hacen sentir desvalorizada, me hacen sentir como una basura. Todos los días, cada día, con gestos, con palabras, con omisiones, con tantas cosas que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Y bueno, muchas veces no saben identificar qué es lo que pasa, Bueno, hay una ignorancia ahí, pero muchas veces sí se conoce, sí se sabe qué es lo que están viviendo y lo que hay es un secreto. Bueno, este pecado, la violencia doméstica es un pecado. La violencia es un pecado. Esto no puede quedarse en secreto, porque no se va a salir de ahí, ¿verdad? Y la persona se está haciendo daño ella misma al cerrar su boquita y guardar el secreto y no hablar con nadie, no confiarle a nadie lo que está viviendo. La palabra de Dios es muy enfática cuando nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Exacto. Y bueno, entonces no debemos normalizar esto. Si usted tiene personas cercanas, conocidas en su familia, una amiga, si usted mismo está viviendo violencia de cualquier tipo, que ahorita los vamos a definir, recuerde esto: si usted ya sabe que está viviendo, no debe guardar el secreto, porque esto lo que hace es hacerlo más grande y fortalecerlo y hacerlo crecer. Es como darle comidita a la violencia. Va a seguir y va a aumentar y usted cada día va a estar más mal, va a sufrir más. No hay que normalizarla. Y bueno, hay 3 medidas para confrontar. Bueno, pueden haber más. Yo saqué 3 medidas para confrontar la violencia. Uno es saber identificar la violencia doméstica y sus estrategias. Y en esto, bueno, quiero decir que hay dos modos, digamos, todos los tipos de violencia se pueden clasificar en 2 modos, que es la violencia activa y la violencia pasiva. Y en la activa pueden entrar todo tipo de violencia física, o sea, los golpes, las patadas, ¿cómo se llama esto? Ahorcamientos, ¿verdad? Empujones, reventarle, tirarle objetos, todo esto, escupirle a la persona
y demás cosas que ahorita no me vienen a la cabeza. Ejemplos que tal vez usted puede tener. Pero también gritar, insultar, maltratar, o sea, todas estas conductas maltratantes, malas palabras, ofensas, sarcasmos, el famoso bullying, ¿verdad? El degradar a la persona diciéndole apodos, diciéndole características o quizás algún defecto físico que tenga, burlándose de eso. O sea, todas estas cosas, eso es un modo de violencia activa. La pasiva tiene que ver con dejar de hacer algo intencionalmente. Recordemos este versículo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Dejar de hacer, pecados de omisión, que tanto se habla en la Iglesia Católica, pecados por omisión, sí, dejar de hacer lo bueno, ¿verdad? Y esto puede ser contra la integridad física o psicológica o patrimonial también. Por ejemplo, dejar de dar dinero para controlar. Recordemos, el objetivo es el control. Dejar de dar dinero para la comida, para las necesidades propias de la mujer, qué sé yo, para recursos para poder trasladarse, el transporte, para ir a la iglesia, para visitar a la familia, todo esto. Se recorta el presupuesto. Se recorta. ¿Y qué va a hacer esta persona? Esta mujer, ¿qué va a hacer? Nada. No puede hacer nada si no tiene los recursos. También, por ejemplo, no dar medicina es un tipo de violencia hacia un niño, hacia una mujer, hacia un adulto mayor que necesita por su salud. Saber que se le puede ayudar y no ayudarle también es un tipo de violencia, y tenemos que ser muy conscientes nosotros los que somos hijos, ¿verdad? Hasta dónde estamos ayudando a nuestros padres, si está en la medida de lo posible, interesarse, buscar recursos y todo esto. Eso es muy importante. Y bueno, también algo que muchas mujeres podemos vivir, que es la ley del silencio. Eso es una violencia psicológica, emocional. La ley del silencio, que duele tanto, ¿verdad? La famosa ley del hielo, del silencio. Es un abandono emocional, ¿verdad? Y muchas veces podemos llegar a acostumbrarnos a eso y se nos está violentando. Bueno, eso es algo que duele mucho el corazón. Y bueno, ¿qué más? Desacreditar también las creencias del otro, ¿verdad? Un poco violencia espiritual. Desacreditar la fe de la persona. Tengo casos, uno muy cercano, en el cual se le desacredita su creencia y su fe en Dios, ¿verdad? Y se burla de que la persona es creyente, de que la Biblia esto y lo otro, ¿verdad? Y esto, ¿cómo duele? Bueno, eso es un tipo de violencia. Ahora, dicen los expertos que de la violencia física y de la violencia psicológica, la que más se sufre, la que más daño hace a largo plazo, es la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque es la que más se vive, porque es la que más se aguanta en el tiempo. ¿Cuánto puede aguantar una mujer violencia física? No sé, depende de la mujer. Algunas no aguantarán meses de casados, por ejemplo, de convivencia, 1 año, 5 años. Pero una violencia psicológica se podría aguantar toda la vida y vivir con ese dolor. Por el miedo a la separación, porque no tengo los recursos para dejarlo, porque qué dirán los demás, porque si soy creyente y estoy sirviendo en la iglesia, ¿cuál va a ser el testimonio? Porque nadie me va a comprender, porque estoy sola, porque qué va a pasar con mis hijos, porque he creado apego emocional con esa persona, ¿verdad? Y esto es parte de lo que llaman el vínculo traumático. Crear ese apego con la persona que me está haciendo daño, y eso pasa, es una realidad. Y bueno, la violencia psicológica, cosas importantes, usted puede encontrar mucho acerca de esto, muchos videos y mucho material, ¿verdad? Tesis, libros, de todo hay, de todo para informarnos. Y bueno, hay 2 cosas importantes, que es lo que nosotros en nuestro ministerio trabajamos con las mujeres. Acerca de la violencia psicológica, decimos que hay dos
controles que hace el victimario, digamos que es el abusador, hacia la víctima. Uno es la implantación de la culpa falsa, que ya voy a hablarles de qué es esto. La culpa falsa, se le implanta una culpa falsa a la mujer, ese es uno. Y el otro es el aislamiento, tanto el aislamiento del yo como el aislamiento social. Y bueno, esto me parece muy interesante. Cuando yo lo aprendí, ¿verdad? Me lo enseñaron, lo aprendí, lo he meditado y lo he trabajado con las mujeres y lo he visto muchísimo, ¿verdad? En los casos. Y esto es así, es una realidad. Tal vez no se habla tanto, yo no he encontrado mucho como videos y cosas que hablen con estos términos, pero esto es así. ¿Qué pasa? La culpa falsa es un sentimiento implantado en la víctima por no haber cumplido las expectativas del agresor, ¿verdad? No cumplir las expectativas porque el agresor, el abusador, el victimario, como le quieran decir, es una persona que se cree con los derechos de controlar, de agredir, de abusar, de maltratar del otro, de la persona que ve vulnerable, que es su pareja. No quiere decir que el abusador se descontrola porque tiene un problema emocional. No es así. No es así, no nos engañemos. Ni mucho menos lleguemos a decir que es porque sufrió y tiene una enfermedad. Tampoco. Porque muchos hombres han decidido cambiar el patrón en el cual crecieron y en el cual vieron de su familia de procedencia. Entonces, este sentimiento se implanta en la víctima. Entonces, el victimario tiene derechos de que se le atienda como el rey de la casa. Tiene derechos de que si él es el que pone el dinero, que se le haga la comida de determinada forma. Tiene el derecho de que cada vez que tenga deseo sexual, la pareja tenga que responder de la manera que él quiere y de forma activa, a pesar de que la haya tratado mal, a pesar de que tenga abandono emocional, a pesar de todos los apesares. Tiene derecho de restringirle la forma en que se viste, lo que ve, todo, lo que hace, lo que piensa, lo que siente. Y bueno, ¿cómo empieza esto? En una primera fase, se descalifica de manera progresiva por medio del insulto verbal, gestual, como les dije, el bullying, las palabritas, las risas, el sarcasmo, todo lo que usted se imagine. Se descalifica a la persona. ¿Y qué se descalifica? Lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Todo. La persona es tonta. La persona no tiene la capacidad de trabajar, de tomar decisiones por sí misma, ni siquiera puede ser buena madre, no sirve para la cama, cualquier cosa que usted se imagine que la persona pueda hacer, pueda pensar, mucho menos. Yo pienso que esto y esto está sucediendo, jamás. Es su imaginación y usted está loca. Bueno. Proverbios 11:9 dice, con la boca el impío destruye a su prójimo. Vean qué importante este versículo. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se librarán por el conocimiento. Este es un versículo que me encanta. Y por eso estoy diciendo que la violencia se fortalece con la ignorancia. Tenemos que salir de la ignorancia para poder confrontar esto. Y bueno, en la segunda fase el agresor se ve obligado a sostener esa agresión, ¿verdad? A sostenerla en el tiempo. Ya sea lo que sea, la ley del hielo, lo que sea, como, según él, como defensa ante un comportamiento indeseable de la víctima, ¿verdad? Entonces, él justifica la agresión, ¿verdad? Bueno, yo te pego porque sos muy malcriada y me contestas así o no haces lo que yo digo. Y bueno, es que usted tuvo la culpa porque usted me provocó y entonces, bueno, yo estaba muy estresado, qué sé yo, cualquier cosa que usted se pueda imaginar en este contexto, ¿verdad? Puede suceder. Y bueno, ¿qué pasa? Que esto se hace crónico con el tiempo y llega a causar tanto daño, llega a ser ya
el maltrato, un estado realmente crónico y enfermo. ¿Cuando qué? Cuando esa víctima coincide con el criterio del victimario o del agresor. Ella llega a pensar, sí, realmente yo soy lo que él dice. Realmente yo estoy loca, realmente yo estoy inestable, ¿verdad? Y ahora hasta se utilizan términos psiquiátricos así como a la libre, ¿verdad? Sí, tiene razón, yo soy media bipolar, ¿verdad? Bueno, eso es un trastorno que tiene ciertas características. No debemos utilizar esos términos así. Bueno, sí tiene razón él de que como yo he estado tan deprimida y todo, yo soy una descuidada y tengo la casa así. Bueno, pero es que eso es un síntoma de algo más grave que está pasando, mujer. Eso no es que sos así porque sos así. Entonces la identidad de esta mujer se empieza a destruir. Ella no sabe quién es. Y por eso es que nosotros en nuestro ministerio trabajamos con este proceso de identidad, de volver a poner a la mujer en el lugar que le corresponde como hija de Dios, ¿verdad? Y bueno, cuando el victimario ha logrado que ella pierda su criterio en realidad, ¿verdad? Pues él gana la batalla ahí. Y bueno, hay una frase muy linda que nosotros les decimos a las mujeres y que la hacen suya y es: yo no soy hija del maltrato, soy hija de Dios. Ahí se las dejo por si la quieren utilizar. Bueno, lo otro, el otro control, ¿verdad? Uno era la culpa falsa, esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Que la mujer llegue a creerse realmente. Ese es un estado emocional, es un sentimiento de que sí, yo soy la culpable, ¿verdad? De que todo yo justifican la violencia, justifican lo que les dicen, lo que están viviendo, los golpes, el maltrato, la ley del hielo, todo lo justifican, ¿verdad? Porque se les implantó una culpa falsa. Y lo otro es el aislamiento del yo, de quien yo soy, de quien yo puedo ser, de la potencia que Dios me dio, de mis habilidades, de mis talentos, de mis dones, de todo lo que yo puedo llegar a ser. Todo eso, me aíslan de eso, que es muy grave. Ahí donde la mujer no encuentra su identidad, su autoestima por el piso, ¿verdad? No sé quién soy, y pasa la vida. Y la mujer encerrada en ese círculo de violencia. Y lo otro es el aislamiento social, ¿verdad? Se desacredita todo lo que está en contexto alrededor de esa mujer. Se desacreditan a sus familiares, ¿verdad? Todos son ineptos, son tontos, nadie la quiere, nadie la va a ayudar, nadie la entiende, nadie le va a creer. Son unos fracasados. Se desacredita el trabajo, las cosas que la mujer puede hacer. ¿Para qué está haciendo eso? Nadie le va a comprar, usted no tiene la capacidad, usted no sabe hacer negocios, usted, o sea, eso es más el gasto que está haciendo, ¿verdad? La luz y esto y lo otro. Ese negocio no le va a funcionar, eso no va para ningún lado. Se desacredita su contexto social, si la persona está pues trabajando en otro lugar o estudiando o donde se desarrolle, su iglesia, sus grupos de amigas, todo. Y bueno, se aísla a la persona. ¿Para qué? ¿Para qué se aísla? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Precisamente reforzar el vínculo traumático, como les estaba diciendo, para que el salvador de esa mujer agredida sea el victimario. Ustedes saben, esto sucede, es algo como que no se puede creer. Uno dice, es que no lo puedo creer. Así es, así pasa. Vínculo traumático, recuérdelo. En donde yo vuelvo a mi agresor. ¿Por qué? Porque es una figura de apego para mí. Porque a veces es bueno, porque a veces sí me quiere, porque a veces sí me da lo que necesito, porque a veces estamos bien, porque estoy acostumbrada a él, porque mis hijos lo necesitan. Sea como sea, a mis hijos no les pega, ¿verdad? Entonces vuelvo con él. Y eso es lo que él busca controlar, él ser el salvador, él ser la figura, el omnipotente, él ser Dios en la vida de uno, ¿verdad? De la mujer, en este caso. Recordemos que estoy hablando en primera persona. Entonces esa mujer vuelve tantas veces. Por eso es que decimos, bueno, ¿qué pasa con esa mujer? Tal vez ustedes tengan casos de gente cercana, conocida. ¿Qué pasa con esa mujer que parece que no ve, ¿verdad? Y a veces las volvemos a victimizar. Parece que es tonta, no entiende.
está volviendo con él. Bueno, las estadísticas dicen que la mujer vuelve hasta 7 y 8 veces después de que se ha separado, vuelve con el victimario. Eso dicen las estadísticas. Hasta 7 y 8 veces, hasta que llega al punto de no retorno, que es cuando sucede algo ya fuera, ¿verdad?, de todo lo que ha vivido, o llega tanto el dolor, o la mujer crea conciencia y dice hasta aquí y pone un límite. La palabra de Dios nos dice, la perversidad nunca produce estabilidad, nunca produce estabilidad, y esto sucede así. Y bueno, la violencia física es la más conocida, es la que puede dar muerte a las personas, a las mujeres, a los niños, ¿verdad? Esto se llama violencia femicidio, ¿verdad? Cuando se mata a la mujer. Esto es todo un tema, ¿verdad? El de violencia de género. Nosotros en el ministerio creemos que no precisamente se mate a la mujer por ser mujer, sino que se mata a la mujer por ser vulnerable, porque se puede, porque el hombre puede hacerlo, ¿verdad? Porque puede hacerlo y porque ella es más débil que él. Y entonces es una relación de abuso, ¿verdad? Es una relación que no es simétrica, es asimétrica, ¿verdad? O lo que podríamos llamar complementaria. En cuanto a la teoría de comunicación, que se habla de relaciones, esto es el quinto axioma de la comunicación, y tal vez si has estudiado este tema lo comprendes, ¿verdad? El quinto axioma habla de esto. Las relaciones pueden ser simétricas o complementarias. Y simétricas es cuando la pareja debe ser así, debe tener una simetría en cuanto a que los dos hacen, en cuanto a que los dos producen, en cuanto a que los dos traen al hogar y proveen, ya boté el agua, en cuanto a que los dos, me apasiono mucho, ya hice un reguero, en cuanto a que los dos tienen el control y la dirección de su hogar, de sus hijos, de la crianza, toman decisiones juntos. Cuando esto no sucede así, es cuando hay una asimetría o una complementariedad. ¿Verdad? Relaciones complementarias. Quiere decir que uno está sobre el otro, uno manda y el otro se subordina. Bueno, este tipo de relaciones se dan, por ejemplo, en trabajos, en donde hay puestos de poder, el dueño de la empresa y los trabajadores, en lugares de enseñanza, el profesor y los estudiantes. Pero también está el dueño de la universidad y la parte administrativa o los profesores. En el hogar están los padres arriba y los hijos abajo, ¿verdad? Esto es así, pero en cuanto a relación de pareja deberían de ser iguales, pero no. Cuando hay violencia, hay uno sobre el otro. Y bueno, en la violencia física, específicamente sabemos y tenemos estadísticas, ¿verdad? Muy, muy, muy tristes. En Costa Rica son como 196 medidas de protección al día por abuso sexual y creo que 136 por violencia en general, de las denuncias por día, las que se ponen. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿y las que no? ¿Y las que no se ponen? ¿Y las que se aguantan? ¿Y las que se silencian? ¿Y las que se callan? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es el objetivo de la violencia física? Es el mismo de toda la violencia, lo que vengo hablándoles desde el principio. El control. Pero ahora va a ser un control por el uso de la fuerza, utilizando la agresión física. ¿Y qué utiliza? El miedo y la sumisión. El miedo y la sumisión. Porque el miedo produce indefensión, que es esa incapacidad de procurar defensa, ayuda, protección, alternativas, ¿verdad? La mujer se ve indefensa. Indefensa, y por eso es que muchas veces se queda ahí. Y bueno, muy triste, ¿verdad? Ella misma llega a esta misma indefensión que se vuelve en contra de ella, ¿verdad? Y llega a preguntarse, ¿por qué no hice nada? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no hago nada? ¿Por qué soy una cobarde? Y bueno, es por esto, ¿verdad? Hay un desbalance en cuanto a fuerza física. Dios hizo al hombre con características biológicas especiales, ¿verdad? De más fuerza. El hombre puede someter a la mujer perfectamente, ¿verdad? La mujer no. ¿Cuántos abusos se ven, ¿verdad?
Las estadísticas, yo no he visto ninguno. Por ejemplo, una violación, que una mujer en la calle viole a un hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede someterlo. No puede someterlo por esta diferencia física y biológica. El hombre sí. Y bueno, el victimario se ve obligado a la agresión física, hacia la mujer, luego de implantar la incompetencia a la víctima. Incompetencia. Entonces utiliza abuso verbal, sexual, psicológico, de todo. Y esto se ve en las parejas, ¿verdad? Nosotros en el ministerio hemos tenido casos muy tristes, ¿verdad? Incluso de abuso sexual dentro de la pareja. Abuso sexual no quiere decir que porque hay una pareja de esposos, ¿verdad? Uno puede abusar del otro. En cuanto a la parte sexual, ¿verdad? Siempre tiene que ser consensuado, siempre tiene que ser para el disfrute de ambos, tiene que ser, o sea, que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y a veces en esto existe mucha manipulación de ambos. También la mujer manipula mucho por medio de la parte sexual para obtener beneficios o recursos económicos generalmente. Y el hombre manipula, ¿verdad? Con la fuerza para obtener su satisfacción. Y esto es muy triste cuando llega a suceder. Vamos a ver qué más. Bueno, tenemos un caso bíblico, que es el caso de Tamar, la violación de Tamar, ¿verdad? Y este ejemplo está en 2 de Samuel 13. Usted puede leerlo ahí en su casa, es muy triste. Aquí nos da un principio bíblico. Si una violación, una agresión física, ¿verdad? Una violación, una agresión sexual. Y bueno, esto fue algo que le sucedió a ella, muy triste, que vemos que no se hizo nada, su papá no hizo nada, sus hermanos no hicieron nada. Pero el principio que nos da es que hay más desconsuelo en la parte psicológica que en la parte física. Hay más dolor y lo vemos en esta historia bíblica, ¿verdad? Que ella dice, el acto fue horrible, pero mayor fue la afectación de Tamar, ¿verdad? De la manera que se acompañó ese maltrato con el desprecio, ¿verdad? Pueden leer la historia bíblica, la manera en que se le despreció y ella le dice, no hermano, no me hagas esto, mayor mal es este que me estás haciendo. ¿Cuál? El que la desprecie, el que la desvalorice, el que la echó de su casa, ¿verdad? Muy triste. Y bueno, hubo un abandono emocional y la Biblia nos da este principio y nos dice que el abandono emocional y el daño psicológico puede ser mucho más dañino que el daño sexual si no se sabe tratar. Y bueno, ¿cuál fue la consecuencia en Tamar? El desconsuelo, que lo vemos en el versículo 20. Hoy muchas víctimas viven desconsoladas con efectos, sintomatología, ¿verdad? Como ansiedad, depresión, falta de motivación en su vida, baja autoestima, sin esperanza y todo alrededor de la identidad que ese victimario le implantó a la víctima. Y bueno, la última, hay 2 medidas, ¿verdad? Que una es el enojo válido y la otra es la parte legal, ¿verdad? La denuncia, siempre la denuncia. Dios dejó las autoridades civiles para que nosotros podamos usarlas, ¿verdad? Cada país tiene leyes. En Costa Rica existen 18 tipos diferentes de medidas cautelares que van desde obligar al agresor a salir de su casa, pagar pensión alimentaria, prohibir el acercamiento o que la víctima solicite un nuevo domicilio, todo esto. Ellos son servidores nuestros, dice en Romanos 13:3, ¿verdad? Son servidores para nuestro bien. Así que bueno, eso es un recurso que tenemos, pero para que la mujer llegue a utilizarlo, tiene que estar en el punto de no retorno. No retorno, recordemos, esto es un proceso. Y bueno, con el enojo válido, ¿qué quiero decir ya para terminar? Podemos enojarnos si vemos ese modelo bíblico. Incluso Jesús airado, ¿verdad? Jesús nos dice Juan 18. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstremelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Jesús enojado, muchas veces corrigiendo el mal. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es restaurar ese mal a lo bueno, restaurarlo a la bondad, a la verdad, hacia lo bueno. Y bueno, la palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con
injusticia a la verdad. Esto nos dice Romanos. Y es así, Dios odia la maldad. Dios odia la injusticia. Y tenemos muchos versículos bíblicos que hablan de esto. Podemos enojarnos y no pecar. Podemos enojarnos y separarnos de la violencia y utilizar el recurso de la ley y decidir abandonar y sacar de nuestra vida la conducta maltratante, el abuso y la violencia. Y bueno, esto tiene que ver con el enojo. Ahora, ¿cómo confrontamos con el enojo? Porque muchas veces lo que utilizamos es gritos, palabrerías, volvernos iguales que ellos, ¿verdad? Esos son casos que mujeres me han comentado, ¿verdad? Que al recibir tanta violencia, ellas lo que hicieron fue volverse como espejos de los victimarios, de los agresores, ¿verdad? Diciéndoles malas palabras, tratándoles mal, devolviéndoles ojo por ojo, ¿verdad? Y esto no es el modelo que nos dice la palabra, así que tenemos que tener mucho cuidado con la gritería, con las palabras, con lo que sale de nuestra boca, sino que saber utilizar ese enojo de manera correcta, Y bueno, hacer una reflexión, nosotras como mujeres, y usted si es hombre que está viendo este video y tiene conductas maltratantes hacia su compañera, hacia su mujer, su esposa, su novia, su amor, su lo que sea, ¿verdad? Reflexionar sobre esto y saber que es una conducta de pecado que Dios detesta y que Dios nos llama a quitar de nuestra vida. Y mujeres, solo nos queda educarnos y aprender qué es lo que Dios quiere y tomar la decisión, llegar a ese punto de no retorno en el cual digamos, a paz nos llamó Dios, ¿verdad? Y el primer mandamiento es amar al Señor y al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Y no podemos convivir con personas que nos están violentando, agrediendo nuestra vida, nuestra salud emocional, psicológica, espiritual, material, nuestro corazón, nuestra alma. Así que bueno, esto es un poco de lo que he estado trabajando en este tiempo y reflexionando tantas cosas, ¿verdad? Que viven las personas. Los dejo con este versículo que nos dice Pedro: queridos hermanos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Así es, apartarnos y tener esperanza en el Señor, ¿verdad? Que el Señor es el que tiene los planes perfectos para nosotros, como nos dice Jeremías 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Tome este versículo para su vida. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así es. Amén. Muchas bendiciones.